Catástrofe que se avecina. ¿Qué es esta catástrofe? ¿Cuál es la razón de esta catástrofe? ¿Es algo real o algo provocado? ¿Hay intervención humana en esta catástrofe? Bienvenido a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Este es el cuarto video que hago desde el año pasado, donde he advertido a la iglesia referente a este tiempo difícil que se acerca. ¿Estamos en dolores de parto?, preguntará usted. No, amados, no estamos todavía en dolores de parto. Lo que sí les puedo asegurar es que estamos entrando en la segunda fase de los principios de dolores que profetiza Jesús. La iglesia de Dios es una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Esa naturaleza divina que habita en nuestro corazón, que nos guía a toda verdad. ¿Vamos a enfrentar tiempos difíciles? Por supuesto. Dios no va a permitir que algo pase sin antes revelárselo a su pueblo. He hablado de todas las hambrunas que registra la Biblia en los estudios anteriores. En Jerusalén hubo hambre durante el periodo de la iglesia primitiva. Sin embargo, hay una hambruna que me inquieta y es la que hubo en el reinado de David. 3 años de hambre consecutivos. Con esto no quiero alarmar a la iglesia para que entre ahora en pánico y crea que vamos a estar 3 años. La idea no es esa, amado. La idea es que nos preparemos bien para enfrentar el tiempo que tengamos que enfrentar. La iglesia, al igual que toda la humanidad, va a enfrentar un periodo de estanflación, es decir, una aceleración de la inflación o subida de precios en productos y servicios coexistiendo con unas tasas de desempleo elevadas. Esto es lo que se prevé de acuerdo con los expertos económicos. Yo no soy un experto económico. No es que haya escasez de alimento como tal, amados. Hay bastante alimento en el mundo. Sucede que hay un plan estratégico detrás de todo esto, y esto ayuda a los planes de Satanás. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor nos ha advertido en varias ocasiones y por medio de varios hermanos que nos preparemos. Dios ha sido claro: prepararnos con abastecimientos de alimentos no perecederos, agua en abundancia, medicamentos, productos de emergencias, baterías, linternas, equipos de baterías, gasolina, porque no solamente vamos a enfrentar periodos de inflación y escasez, sino que también vamos a experimentar periodos de desastres, lo que llamamos naturales. Pero el que ha despertado sabe que por lo general son artificiales. La catástrofe que se avecina no es natural, es artificial también. Con artificial lo que quiero decir es que hay una intervención humana o draconiana, como le llamo yo a la serpiente de Satanás. El conflicto que estamos enfrentando es artificial, amados. Es un juego de ajedrez. La crisis energética, la ambiental, la económica, todas son artificiales, al igual que el gusano con corona. ¿Quiere decir esto que porque sean artificiales no debemos de tomar medidas? No, amados. Tanto la iglesia como el resto del mundo somos víctimas de esta simiente de Caín. Yo sé que los mensajes que traigo no son del agrado del pueblo de Dios. Tampoco fueron los mensajes de Jeremías, de Ezequiel y de ninguno de los profetas, amados. Una vez un hermano de Colombia, me profetizó lo siguiente, o más bien me reveló algo de mi vida, y me dijo que yo no era bienvenido entre los líderes de la iglesia, porque yo siempre les estaba metiendo el dedo en las llagas. Pero mis amados, este es el mensaje que Dios me ha guiado a enseñar y a predicar. Yo le obedezco a Dios y no a los hombres. Cuando la iglesia empiece a experimentar todo lo que yo he traído en los estudios, en ese instante van a despertar y recordarán a este hermano hereje, como muchos me han llamado.
a tal punto que ni siquiera en mi congregación soy muy bienvenido. Me siento como Pablo delante del tribunal. Todos los habían dejado solos y solamente el Señor estaba con él. Y eso es suficiente para mí. Y los hermanos buscarán estos estudios y cuidadosamente lo escucharán y entenderán, y entonces dirán: el hermano Cáceres tenía razón. ¿Cuánto tiempo más necesita la iglesia para entender lo que está sucediendo? Satanás está llevando su plan a cabo para sacar a Dios de los corazones de los hombres y llevarlos a creer que no existe, y que el ser humano es dueño de su vida y que puede vivir en la plena libertad de vivir la vida como les dé la real gana. Y la iglesia reposada y quieta. ¿Cuándo vamos a despertar, amados? ¿Cuándo? Cuando la iglesia despierte. Podría ser muy tarde, porque ya Satanás, lo más probable, ha logrado sentarse en su corazón. El templo de Dios, como nos revela el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses. Con esto no quiero alarmar al pueblo de Dios, pero sí quiero que Dios despierte el espíritu de todos. ¿Cuál es el mensaje de Dios para este tiempo? Dios manda a todo hombre que se arrepienta de sus pecados. Y no solamente al impío, sino también a los que dicen que son creyentes. Y a la misma vez tenemos que cumplir el mandato de Dios de ir a predicar el evangelio a todos los hombres y mujeres. Con esto no quiero decir que la iglesia no está cumpliendo con esta misión. La iglesia, en el sentido general, está cumpliendo la misión. Sin embargo, y con mucho respeto lo digo, hay muchas iglesias que se han quedado aterrorizadas por el miedo infundido dentro de las cuatro paredes. Estamos viendo delante de nuestros ojos el cumplimiento de las profecías hechas por el propio Jesús. Estamos viendo en parte el cumplimiento de Mateo 24, y algunas iglesias se muestran indiferentes ante estos eventos. Y hablo en el sentido general. Yo sé que hay un pueblo remanente que está despierto y activo. No es ese pueblo al que yo me refiero, amados, sino me refiero al pueblo que dice que es creyente en Cristo. Sin embargo, sus frutos dicen lo contrario. Sus acciones no armonizan con el nuevo nacimiento que profesan que ha ocurrido en ellos. Y esto, amado, que voy a decir, no lo digo con el ánimo de ofenderlos, ni que crean que yo me entrometo en sus vidas. Pero cuando miramos los perfiles de muchos hermanos en las redes sociales, podemos ver las insensateces que postean, las actividades, sus deleites, sus entretenimientos, sus amistades con el mundo. Y si vamos al perfil de los jóvenes que dicen que son cristianos, ahí es donde la puerca retorció el rabo. Y con esto tampoco quiero ofender a nuestros jóvenes. Yo tengo hijos jóvenes, familiares jóvenes que están en las mismas, siguiendo a bandas musicales mundanas, yendo a conciertos mundanos, actividades y fiestas mundanas, fotos con expresiones mundanas, amados, y algunas con insinuaciones de desviamientos sexuales. Y en el mundo esto es normal y lo respeto, pero cuando hablamos de nuestros jóvenes cristianos, la iglesia debe de tomar acción. No podemos tener la actitud de Caín, diciendo que él no es guarda de su hermano, porque la misma palabra de Dios nos enseña que debemos de amarnos unos a otros, y eso implica cuidarnos unos a otros. Y eso es lo que podemos ver en algunos de nuestros jóvenes de la iglesia. En la iglesia muestran una cara y en el mundo muestran su realidad. Y si nosotros como hermanos en la fe no amonestamos a nuestros niños, juveniles y jóvenes, su sangre caerá sobre nuestra cabeza. Y después se enojan conmigo
cuando enseño que Dios está airado con su iglesia y con sus líderes. Cristo ama a la iglesia, ama a sus niños, sus juveniles, sus jóvenes. Dios es amor, pero también es un Dios de justicia, amados. Dios nos llamó a santidad y no a inmundicia. Pero el pueblo no entiende, se pierde por falta de conocimiento, es lo que nos enseña la palabra. Ese paradigma de pensamientos con el cual la iglesia ha sido programada por nuestros líderes, ya es tiempo de romperlo. Escudriñemos las escrituras por nuestra propia cuenta. Eso fue lo que tuve que hacer para poder salir de ese paradigma de pensamiento, de ese patrón. Romperlo todo, destruirlo completamente y dejarme moldear por la palabra de Dios con una mente objetiva y dispuesta a recibir todo el consejo de Dios. Y Dios está dispuesto a hacerlo con lo mismo con todos ustedes. Mi vida dio un giro de 90 grados. Ahora yo entiendo qué pasó en el huerto. Ahora yo entiendo por qué Dios tuvo que sacrificar los corderos y vestirlos con las pieles. Ahora entiendo por qué Dios tuvo que sacarlos del huerto. Ahora yo entiendo el por qué Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. Ahora yo entiendo la conversación que sostuvo Dios con Caín y lo que le recomendó en Génesis 4:7. Ahora yo entiendo el porqué del diluvio. Ahora entiendo lo que pasó con Noé y con Cam. Ahora yo entiendo toda la historia del pueblo de Israel y lo que representa para nosotros. Ahora entiendo la importancia del sacrificio de Cristo y el derramamiento de su sangre. Ahora yo entiendo de qué soy salvo y para qué soy salvo. Ahora entiendo el reino y la vida en el reino. Todo eso está en la Biblia, amados. ¿Ustedes saben por qué ahora yo lo entiendo? Porque destruí ese paradigma de pensamientos cubiertos supuestamente con una teología de la verdad absoluta. Doctrinas que matan a las congregaciones. ¿Por qué sucede esto, amados? Porque nos han enseñado a obedecer lo que los líderes nos enseñan. Sin embargo, nadie nunca nos ha enseñado a corroborar todo lo que nos enseñan con la verdad absoluta de Dios. No acudimos a la fuente y nos conformamos con lo que sale de las vertientes. Y es por esto por lo que no soy bienvenido dentro de nuestros líderes, porque enseño la verdad completa, el evangelio completo. Escudriñemos las escrituras. Si usted no entiende el Antiguo Testamento, mucho menos va a entender el Nuevo Testamento. Elemental, mi querido Watson. Oro al Señor para que despierte el espíritu de su pueblo, les dé sabiduría, alumbre los ojos del entendimiento, les dé inteligencia espiritual para que puedan entender el propósito, el plan y la voluntad de Dios para sus vidas. Dios les bendiga a todos.